Un saludo cordial para todas y todos que hacen parte de esta sala. Eh, en este momento nos encontramos en el curso de Psicología Política, número de grupo 394. La tutora encargada es la profe Diana Marcela Toro. Saludos especiales para ella. El grupo está integrado por Geraldine Paola Conde, Diana Rocío Ospitia, Angélica Quesada, Lisbeth Fernanda Pedraza y quien les habla, Camilo Trujillo Camacho. En este momento nos encontramos en un conversatorio. La idea o el objetivo de esta actividad es poder identificar la noción de la diferente psicología política a partir del contexto latinoamericano y enfocado también en la parte o en el contexto colombiano para mirar esas líneas de investigación que ha tomado a raíz del tiempo y a través de su proceso y su desarrollo como ingresando pues a la psicología. Entonces, para dar inicio a este conversatorio es muy importante tener en cuenta o dejar claros algunas reglas que debemos llevar. En este caso, yo voy a ser el moderador de este conversatorio y dejaré muy claro que es muy importante que cada uno de los integrantes que hacen parte de esta sala evite dejar el micrófono abierto, no realizar intervenciones en caso tal que yo, o bueno, me la pidan o que yo le dé la palabra, ¿cierto? Para generar un orden, mantener la cámara encendida, ¿verdad? Y por último, pues ser ordenados pues a la hora de hacer su participación. Si la, digamos, está orientado bajo tres emails, tres preguntas, la idea es que respondamos lo más pronto posible, ¿sí? Y no salirnos pues de la pregunta. Es entendible que cada pregunta está mínima, máximo un minuto, minuto y medio. ¿Listo, compañeritas? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué entiende por psicología política? ¿Sí? Está a cargo de mi persona. Entonces, podemos decir, ¿qué es la psicología política? ¿Verdad? Entonces, para entender esto de qué es la psicología política, vamos a partir a desglosar estos dos conceptos. Entonces, decimos, ¿qué es la psicología? ¿Qué es la psicología? Entendemos que la psicología es el estudio o el comportamiento, ¿verdad? Es el estudio, perdón, que estudia el comportamiento del ser humano a partir de ese desarrollo biológico, psicológico, social, de sus diferentes entornos en el que se desarrolla. Bueno, y ahora bien, ¿qué es la política? ¿Sí? Entonces decimos que la política está es todo lo relacionado, lo que tiene que ver con esos roles políticos, con esas redes del gobierno, con esas decisiones que se toman frente a la comunidad. Entonces, son, bueno, en otro sentido podemos decir que la política o lo político está definido o está relacionado con todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas. ¿Y esto qué quiere decir, cierto? Que el hombre nace, surge, ¿verdad? Y se expresa mediante todas esas partes, la parte social, lo económico, lo cultural. ¿A raíz de qué? De la distribución del poder y la riqueza. Entonces decimos que la psicología política, ahora sí bien, es esa rama de la psicología que estudia las diversas variables psicológicos frente a las actividades, la parte moral, las creencias, los procesos cognitivos y comunitarios. Entonces, por otra parte, decimos que la psicología política se encarga de los procesos de liderazgo, de poder, ¿cierto? Frente a la comunicación y también esos procesos de comunicación de la radio, ¿verdad? De la televisión, cómo esa información que genera la perspectiva subjetiva de los seres humanos es transmitida a partir de un territorio y de la comunidad. Entonces, básicamente, la psicología política es el estudio de la subjetividad, ¿sí? Del ser humano a partir de cómo sus acciones desde la política influyen dentro de una comunidad o un territorio. Seguiría la segunda, exactamente. Entonces, la segunda pregunta que se desglosa, precisamente la primera, es ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología política que está encargada de la compañerita? ¿Alguien me puede ayudar ahí con qué compañerita le toca esta pregunta? Perdón que se me escapó ahí. El nombre de Buenas la compañerita. tardes, Bien. Lisbeth Fernanda. Compañerita Eh, Lisbeth bueno, Fernanda. bueno, principalmente aquí vamos a hablar del objetivo que tiene como tal el estudio de la psicología política. La psicología política es una disciplina científica que principalmente se encarga de describir y explicar
Los comportamientos políticos, estudiando los factores que se encuentran dentro de esta. Uno de los objetivos propuestos es justamente la búsqueda de estrategias y herramientas que pueda brindar la psicología política frente a los problemas frecuentes que se encuentran en esta, como la violación de los derechos humanos, las diversas formas de violencia política, la corrupción política, la influencia de medios y las fallas de la democracia y los efectos de, de las ideologías políticas. Todo lo que pasa recurrente a eso, que se encarga de acobardar un poco y de hacerle daño a los derechos humanos, principalmente. También se puede decir que la psicología política se reconoce como una disciplina que tiene como cuyo propósito estudiar todo lo relacionado con la subjetividad y la toma de decisiones políticas en su estudio y su tratamiento, principalmente. Listo, compañerita. Listo, entonces quizás alguien en este momento dentro de la sala quiere hacer alguna sugerencia o aporte frente a la pregunta que acaba de realizar la compañera. Buenas tardes, compañeros. Sí, me gustaría pues Buenas hacer tardes. como una intervención ahí. Muy asertivo lo que dice la compañera, pero si bien también hay que tener claro que la psicología política, como se evidencia en las lecturas de la unidad, el objeto de estudio de la psicología política no tiene una sola definición, ¿sí? Inclusive en los años 80, 70 y 80, que es cuando empieza a surgir esa ciencia acá en Colombia, eso es tema de debate, precisamente el objeto de estudio de esta ciencia, ¿sí? Bueno, hay un autor muy importante que hizo varios aportes a la psicología política colombiana con trabajos en la Universidad Javeriana y la Universidad Santo Tomás, que es Ignacio Martín Baró, que también plantea que se debe estudiar, bueno, lo que decía la compañera, el comportamiento político dentro del Estado, que en estas instancias serían pues las instancias estatales y sus representantes, al igual que plantea también el estudio de los aspectos fundamentales de la vida social y la dinámica del poder y los efectos del mismo. Eh, las experiencias traumáticas en Colombia, por ejemplo, el desplazamiento forzado y el conflicto armado, el genocidio político, que ha causado pues una gran problemática a nivel nacional. Entonces, esos han sido temas muy importantes en el objeto de estudio de la psicología política. Muy bien, compañera, por su aporte, muy acertado para esta pregunta. Por favor, ¿me pueden seguir a la siguiente diapositiva? Bueno, en este caso seguiría la siguiente ponencia a cargo de Geraldine Conde, que sería ¿cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Adelante, compañera Geraldine. Buenas tardes. Bueno, antes de iniciar mi exposición en cuanto a ese tema o mi punto de vista, quiero retroceder a la pregunta anterior y creo que también la política no solo se refiere a la acción pública, sino también a cómo la estructura social eh, lleva sus relaciones interpersonales y grupales. Entonces, hace referencia a cómo cada grupo está estructurado bajo criterios, bajo reglas, bajo políticas. Entonces, también va como encaminado hacia eso. Bueno, en cuanto al tema, los temas principales son la personalidad autoritaria, la pacífica, la comunista, la democrática y la etnocentrista. Otro es el movimiento social, comportamiento de los líderes, relaciones internacionales, procesos sociocognitivos en construcción de fenómenos políticos, la identidad y la socialización, liderazgo político, resolución de conflictos, xenofobia, comunicación política. Las principales hablan sobre el comportamiento político del individuo, también el comportamiento grupal que promueve, controla o evita cambios en el medio social y cultural. También La- habla sobre los desempeños de los líderes sociales políticos, que incluye su personalidad,
su psicobiografía para el desarrollo sociopolítico de esta persona dentro del ámbito político. También habla sobre las estructuras de interacción sociométricas que ocurren en los contextos políticos. Bueno, hay, según un autor, que habla sobre las necesidades básicas y superiores. Él habla sobre la psicología política, que estas necesidades influyen directa o indirectamente en la conducta humana, en la interacción como ciudadano y como líder político, y que es muy importante la identidad social, lo que permite configurar y dar una identidad colectiva desde la politización, y este lleva a un ejercicio de movilización. Entonces, de esta manera se hace la transformación de injusticias sociales políticas. Entonces, de esta manera nosotros estamos, tanto como ciudadanos y líderes sociales, a participar desde lo democrático con responsabilidad, teniendo en cuenta nuestros deberes para exigir nuestros derechos. Gracias, compañeros. Muy bien, compañera Geraldine, muchas gracias por su aporte. ¿Alguien en este momento quiere hacer algún aporte, sugerencia o a la ponencia de la compañera Geraldine? ¿Nadie? Bueno, entonces, continuando con la última pregunta, ¿sí? Bueno, con la antepenúltima. Hola, creo que mi compañero se quedó sin audio, entonces vamos a continuar. ¿Me escuchan? Que está encargado de la ponente Angélica Quesada. Entonces, ¿de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de los procesos comunitarios? Adelante, compañera Angélica. Bueno, como si bien hablábamos anteriormente, la psicología política es aquella ciencia que se encarga de estudiar las dinámicas de las instituciones políticas y de comportamientos ciudadanos, ¿sí? Evaluando factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales que influyen en él. Entonces, desde esa perspectiva, la psicología política puede contribuir al fortalecimiento de los procesos comunitarios, primero que todo, fortaleciendo y cuidando la salud mental de los individuos y potencializando y fortaleciendo la participación política y ciudadana, que son dos conceptos claves y muy importantes para la generación de políticas públicas, que esas políticas públicas finalmente pues benefician a la sociedad en general. También permite desde la psicología política influir en los procesos políticos, el resultado del mismo y también generar cambios en las dinámicas del poder que permitan la participación a los sujetos en la comunidad a favor del desarrollo sostenible y la transformación de una situación problema o las condiciones de vida. ¿Listo, compañera? Listo, ¿alguien de pronto tiene algún aporte o algo que decir respecto a esta pregunta? Hola, compañeros, ¿me escuchan? Sí, señora, adelante, compañera. Bueno, aportarle un poquito a lo que dice mi compañera Angélica, digamos, de qué manera la psicología puede contribuir a un fortalecimiento de los procesos comunitarios. Digamos que la psicología política lo que hace es construir o hacer lazos más fuertes para la sana convivencia de las comunidades. Digamos que los empodera para que puedan tomar decisiones y puedan ser partícipes dentro de la misma comunidad, tomando estas decisiones para, digamos, para hacerlas en pro de ellos, ¿sí? En pro de su comunidad, buscando siempre, pues,
la participación ciudadana. Gracias. Muy bien, compañera. Entonces, ¿me permite la siguiente diapositiva, por favor? Finalmente tenemos la última pregunta, y no menos importante, a cargo de la compañerita Diana Ospitia, y se denomina ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento para aportar en la construcción del tejido social en Colombia? Adelante, compañera Diana, y tenga en cuenta el tiempo estimado. Muchas gracias. Dale. Bueno, como decíamos anteriormente, pues ya definiendo la psicología y esto, entonces vamos a definir como para tener más claro, digamos, qué es un tejido social. Así como su nombre lo dice, es un tejido, digamos que es como algo que hace lazos estrechos y más fuertes para que permiten un colectivo entre las comunidades y que estos sean partícipes de sus propias decisiones. Entonces, ya teniendo en cuenta que es un tejido social, entonces la psicología lo que aporta a este tejido social es que diseña estrategias que apuntan hacia las buenas prácticas políticas y sociales que, digamos, que mejoran o las necesidades de la sociedad. La psicología política puede, digamos, crear o formar líderes políticos con conciencias y con, digamos, empoderados para tomar sus propias decisiones, sin necesidad de pronto de que otra persona venga a mí a decirme en el caso de las elecciones bueno, en el caso de nosotros los colombianos, venga, vote por tal persona que yo le voy a dar algo, ¿sí? No, que lo que hace la psicología política es que ayuda a crear como una personalidad política, por decirlo así, dentro de la sociedad. Digamos, yo, Diana, pueda tener mi propia idea, mi propia personalidad de qué, por quién voy a votar y no es por lo que me ofrezcan, digámoslo así. Entonces, lo que hace la psicología política en el tejido social es que aporta y construye esa personalidad política, digamos que fortaleciendo a las comunidades dentro de la participación ciudadana, con el fin de construir lazos fuertes dentro de ellos, que le aportan a la sociedad, digamos, participación comunitaria, que ellos mismos puedan hacer sus proyectos autosostenibles, que de pronto no dependan de otra comunidad, sino que más bien ellos, a través de su tejido social y de la fuerza que crearon entre sí, pues puedan empoderarse y encontrar soluciones a las problemáticas que tengan, digámoslo así. También digamos que logra un cambio social comunitario de las personas como una herramienta que edifica o construye sus decisiones como comunidad. Eso es todo. Muy bien, compañera. ¿Alguien tiene al respecto algo que decir? Sí, yo quiero aportar. Bien. Bueno, en cuanto al tejido, para un cambio social en Colombia sería bueno iniciar desde los líderes políticos. Son ellos los encargados de cambiar esa mentalidad, esa personalidad, y irse como hacia un ámbito más investigativo y profundo y no seguir como continuando con esas creencias o problemáticas que otros han venido tratando, sino que, por decir, yo como líder social, si me voy a postular para hacer un cambio social, debo conocer la nación, conocer las comunidades, conocer las culturas, y ese cambio va también desde los que llevan el poder, para que luego los demás continúen y tengan ese ámbito investigativo y no creer y comer entero. Eso es todo. Listo, entonces, a modo de conclusión y para finalizar este conversatorio, podemos decir qué tan importante es la psicología política para la sociedad y para el mundo entero. Mira que cómo nosotros como futuros psicólogos, a través del modelo de políticas públicas, podemos ayudar a fortalecer todas estas variables y toda esta población que en su momento se está viendo vulnerados sus derechos y que es como esa parte, ese deber de la política del gobierno, poderlos ayudarlos, ¿verdad? Pero se encuentra esa vulnerabilidad, esa negligencia, que en muchos casos hay muchas personas que tienen que padecer diferentes dificultades y necesidades
sin ayuda alguna. Entonces, a través del, como lo nombraba la compañerita, a través del modelo de políticas públicas, podemos direccionar a las diferentes instituciones, ya sea en la parte educativa, en la parte social, en la parte de salud, para que cada uno tenga esos derechos fundamentales que necesitan. Y otro punto muy importante que incluye las políticas públicas y que hoy por hoy es tan importante son los tratados de paz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque incluye mucho la política, esas tomas de decisiones que se generan allí a partir de qué? De mitigar ese problema interno armado que ha habido durante décadas y años atrás. Entonces, cada decisión que toman esos políticos, esos encargados de la JEP, ¿cierto? Influyen ¿cómo? En la educación. Sabemos que hay mucha población que ha sido víctima del conflicto, del desplazamiento y tienen que desplazarse a la ciudad y con ellos se enfrentan muchas situaciones. Entonces, si se trabaja de la mano de las políticas públicas, ¿cierto? Para con la población, pues vamos a tener un mejor desarrollo de vida para las diferentes comunidades y territorios. Compañeritas, muchas gracias por estar aquí, por hacer parte de este conversatorio. De manera muy especial, saludos a la tutora y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.